vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Hola amigos de Redes al Aire, ya estamos en una emisión más. Este martes nos acompaña ya vía telefónica Erika Ruiz, quien semana a semana nos da un análisis de nuestro país en la aldea global, y en este caso nos va a hablar sobre una encuesta realizada por el CIDE. Erika, muy buenos días. Sí, Erika, buenos días. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, ya estamos. Perfecto. Pues miren, hoy quiero hablar con ustedes de los resultados de la cuarta encuesta que se lleva a cabo con el título México, las Américas y el Mundo, que se hace en la División de Estudios Internacionales del CIDE, donde soy profesora, y es interesante porque es la única encuesta de este tipo que se realiza en América Latina, y también es la única que lleva 4 levantamientos consecutivos. Es una encuesta bianual y que lo que trata de medir es, bueno, México cómo se lleva con el mundo y qué tipo de percepción se tiene en México y en otros países de América Latina sobre el exterior. Y la otra cosa que es distintiva de esta encuesta es que se encuesta a público en general, pero también a líderes. Entonces, pues esto permite tener también el contraste entre lo que piensa el ciudadano de a pie, de lo que piensa pues quienes están en puestos de poder en el sector público o privado. Entonces, pues esta encuesta esta vez revela que los mexicanos se sienten orgullosos de su país, pero que a la vez sienten que pues le queda camino por recorrer, que le quedan cosas que hacer, y a la vez es un país que se revela como pesimista y agobiado, y no es para menos con lo que vivimos día a día, pero a la vez dice, bueno, hay cosas que deberíamos estar haciendo también con el exterior, y sobre todo hay una gran aspiración a que México ocupe un lugar importante en el mundo, y esto es importante porque, bueno, pues al menos la población apoyaría que México tuviera un mayor papel en el escenario internacional. Sin embargo, es cierto que el votante promedio o el ciudadano de a pie está poco interesado, según los resultados de esta encuesta, en la política interna, pero también en la política exterior. Cuando piden un papel más protagónico de México en el escenario internacional, creo que lo proponen sin mayor conocimiento de qué sería ese papel, porque en el momento que se les pregunta si estarían dispuestos a pagar por asumir más responsabilidades en el escenario internacional, o que México pudiera participar en cosas como operaciones de mantenimiento de la paz, pues ahí sí ya la población dice que definitivamente no. Es que estamos un poco acostumbrados a la faramalla, ¿no? A hacer llamadas de petate en el exterior, pero en realidad no afrontar una agenda ordenada y consistente, ¿no? Sí, es una cuestión que creo que también se refleja en nuestra vida cotidiana interna, es decir, quiero derechos y quiero participar y quiero hacer un montón de cosas, pero sin obligaciones. Entonces, cuando se les pregunta en esta encuesta, bueno, ok, usted me dice que quiere que México tenga un mayor papel en el escenario internacional, un lugar prominente en el mundo, ¿estaría dispuesto a pagar o estaría dispuesto asumir las responsabilidades que eso implica? Ah, no, entonces no. Claro. Es una de estas cosas bastante exóticas. Otra de las cosas que, bueno, yo lo he discutido varias veces ya aquí y en sitios donde he publicado, somos un país bastante confiado en lo que se llama el poder blando. Es decir, México se confía muchísimo de ser una potencia cultural, se confía muchísimo en que pues tenemos una gastronomía que no se parece a ninguna otra, tenemos un arte maravilloso de todas las épocas, tenemos arte prehispánico, tenemos arte colonial, tenemos monumentos, pirámides, y esa es la gran cobijita de seguridad, digo yo, para México, porque por lo demás no hay ningún interés
pues se convierta, por ejemplo, en un país con poder militar. Eso no interesa a nadie y se piensa que México debe seguir participando desde esta perspectiva. Entonces, a veces a mí me da la impresión de que tenemos los mexicanos la idea de que el mundo nos tiene que querer así nada más, es decir, que somos adorables por naturaleza y nada más, es decir, que no tenemos que hacer ningún trabajo para que el mundo nos reconozca y nos den un lugar importante, cosa que, pues conforme se va reacomodando el poder internacional, pues nos damos cuenta que ser bonito y tener poder cultural, pues no basta, ¿no?, si queremos participar. ¿Qué más dicen? Dicen que querrían una política exterior mucho más pragmática, es decir, una política exterior que atendiera su bienestar, su seguridad y el prestigio nacional. No quieren una política exterior idealista o una política exterior de caridad cristiana, sino que quieren una cosa que se traduzca en beneficios para la población, cosa que pues parece ser que el ciudadano de a pie está más consciente de que la política exterior es una política pública más de lo que a veces parece que está consciente el liderazgo del país. Por otra parte, lo cierto es que los mexicanos, cuando se les habla de mundo, reconocen exclusivamente dos regiones, América del Norte y América Latina. Todo lo demás, absolutamente desconocido. Y nada de visión global, y nada de perspectiva en Asia-Pacífico, y nada de perspectiva en Europa. Entonces, pues aquí nos deja claro que hay mucho que trabajar, sobre todo si pensamos que mucho menos Europa, pero mucho más Asia-Pacífico, es la región del mundo donde esperemos que resida la mayor parte del poder internacional en el futuro. Esto, Erika, es a ciudadanos no líderes, ciudadanos comunes. Estos son los ciudadanos comunes, es decir, hay muy poco interés en cualquier otra región del mundo más allá del continente americano, no interesa ni hay ningún tipo de visión para percibir en Asia-Pacífico oportunidades, por ejemplo, o riesgos también, porque es cierto que Asia-Pacífico ofrece una cantidad impresionante de oportunidades de negocio, pero también es un riesgo para un país como este, sobre todo si no se tiene una estrategia y no se tiene una visión de qué vamos a hacer con esa región del mundo conforme va acumulando poder, y pues que también es cierto que los motores del crecimiento económico del mundo se empiezan a desplazar hacia esa región y ya no tanto ni en América del Norte, particularmente en Estados Unidos, ni en Europa, como había sucedido hasta ahora. Y esto es muy grave porque, pues, ante la invasión de productos que hay de China a nuestro país, y no percatarnos de que hay que voltear hacia aquel lado, para bien o para mal, porque muchas de las cosas son contrabando, o otras de las cosas son cosas bien importadas, bien hechas. Entonces, es muy poca capacidad de análisis, ¿no crees, Erika? Después de ver que todos los productos que vemos normalmente dicen hecho en China, y no tener la capacidad para preguntarnos, bueno, ¿por qué China? Pues, ¿qué está pasando en China? Pues en realidad sí nos deja mal parados en cuanto a nuestra capacidad de análisis, ¿no? Yo creo que el caso de la relación con Asia y particularmente con China es uno más en los que México se paraliza por miedo. Es decir, está la magnitud de la contundencia del poder chino como potencia exportadora, que México, más allá de planear y tratar de aprovechar la oportunidad de negocio que representa un mercado en crecimiento como el chino, simple y llanamente se paraliza. Y los propios chinos lo dicen, bueno, es que ustedes ¿por qué no aprovechan más las oportunidades que ofrecemos nosotros? Nosotros lo único que hemos hecho es aprovechar lo que ustedes ofrecen y por eso les estamos vendiendo todo lo que les estamos vendiendo. Finalmente la relación comercial con China es en una proporción de 17-1, es decir, por cada 17 cosas que nos vende China, ellos nos compran una. Y de nuevo, esto no es la culpa de China, esto es la culpa de nuestra propia política comercial y exterior en general, en cuanto a que no tenemos una planificación a futuro, no tenemos una manera de decir, bueno, pues durante los próximos 20 años en lo que nos vamos a concentrar es en lo siguiente, ¿no? Nos comentaba una persona que labora en la Cámara de Comercio China, que se encarga de los negocios China-México, que está ubicada en la Ciudad de México, que llegaron unos inversionistas y bueno, avisaron con tiempo
y pues invitaron a autoridades mexicanas para intercambiar opiniones acerca de qué se podría hacer con esa inversión que ellos traían ya lista para hacerla en México, y ante la falta de propuestas concretas se fueron a Brasil. Pues sí. De nuevo, eso es lo que nos está pasando y la enorme diferencia que tenemos con respecto a otros países latinoamericanos que han visto en China la gran oportunidad y entonces han acomodado sus estructuras productivas incluso para satisfacer el mercado chino. Y este es el caso de Brasil, es decir, el gran boom de la economía brasileña, lo que les permitió resistir en condiciones la crisis internacional, etcétera, fue que habían destinado su exportación de soya a China, pero esto es un plan que no se cambia la decisión de un día para otro, ni se puede decir, bueno, ya no exportaba, ahora exporto, sino es un plan de largo aliento y lo que les permitió posicionarse mejor. Entonces, sin duda, este es un dato sobre el que hay que trabajar y que preocupa. Por otra parte, dicen los mexicanos en general que confían mucho más en los organismos multilaterales que, por ejemplo, en los políticos, la policía o el presidente, lo cual es un dato revelador, pero a pesar de eso, no les parece pertinente invertir tiempo, dinero y esfuerzo en fortalecer instituciones como la ONU y la OEA. Entonces, lo que dicen es, los organismos multilaterales les generan simpatía, mucho más que algunos actores internos, pero esta simpatía que nace del desconocimiento al final. Les parecen simpáticos, pero ni están dispuestos a fortalecerlos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, y tampoco están dispuestos a acatar las decisiones de estos organismos en caso de que las decisiones que estos organismos emitan sean contrarias a los intereses de los mexicanos, ¿no? Entonces, otra vez tenemos esta posición ambivalente entre lo que quiere hacer el liderazgo, atándonos cada vez más a organismos multilaterales y a la supervisión internacional, y lo que la población en general percibe, conoce, entiende y quiere de estos organismos multilaterales. Es que, Erika, fíjate, voy a hacer un recuento de tres acontecimientos. Uno, las cinco audiencias que hubo seguidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con México. Y luego dos, que se va a ir a la UNESCO a reclamar por un destrozo que se hizo en el auditorio de Bellas Artes, en donde pues por gastarse un presupuesto han hecho atrocidades en este auditorio, y vamos para la UNESCO a reclamar y a ver si hay una acción reactiva para que devuelvan las cosas como estaban, al menos en lo que se pueda. Y dos, hoy en el Universal sale una nota de la OCDE en donde dicen que México es el país en donde más se trabaja, 10 horas, y el país donde más pobreza se genera. Entonces, de pronto tenemos que los problemas de México no los podemos solucionar aquí, salen al exterior, y quizá por eso tengamos simpatía por estos organismos, pero pues no estamos dispuestos a invertirles tampoco. Entonces, pues como que con la sola mención de que nos vean y nos digan, pues ya nos dimos cuenta que están muy mal, ya nos sentimos pues muy tranquilos y no hacemos nada en consecuencia. Sí, pero además es una reacción relativamente contradictoria en cuanto a que nos quejamos mucho de que nuestras propias autoridades no resuelven, no se les consigue llamar la atención sobre lo importante, estamos en completo estado de indefensión, etcétera, y cuando en instituciones externas, internacionales, multilaterales, emiten opiniones en contra de México, de repente sale un nacionalismo trasnochado en la población, y se genera una suerte de defensa ultranza de, bueno, es que ¿por qué me critican desde afuera? Entonces es una situación bastante contradictoria. Finalmente los que te critican desde afuera pues están haciendo lo que tú le estás pidiendo a tus propias autoridades que hagan y no hacen. Claro, por supuesto. Entonces son de estas cosas que todavía nos cuesta, a pesar de ser un país que en principio es muy abierto al exterior, no lo somos tanto. Es decir, la apertura comercial ha sido evidente en el caso mexicano, la apertura económica es evidente en el caso mexicano, el sumarnos a convenios, tratados, acuerdos, organismos de todos los tipos en materia internacional, particularmente en los últimos 10 años, a todos aquellos en materia de derechos humanos, pues es evidente, y sin embargo la población pues ni lo sabe ni acompaña muchas veces, porque pues genera este tipo de reacción contradictoria. El doctor Sergio Aguayo, en su libro Vuelta en U, en el último capítulo, en el capítulo 10, donde habla de cómo desactivar la
pues el estancamiento. Habla sobre que México es bipolar, porque por un lado quieren en un aspecto la democracia, pero por otro les gustaría o nos gustaría a los mexicanos tener un líder con mano dura. Entonces habla de una bipolaridad en la que estamos viviendo los mexicanos. No, y lo mismo con respecto al exterior, por supuesto. Yo creo que ya no solamente somos bipolares, yo creo que tripolares y pentapolares y lo que haga falta, porque pues sí, tenemos actitudes completamente contradictorias. En cuanto a la relación con Estados Unidos, México, a quienes se encuestó en esta encuesta de México, las Américas y el Mundo 2010, dicen que quisieran tener una relación especial con Estados Unidos. Es decir, ellos quieren que se tenga un trato directo con Estados Unidos y no están interesados de ninguna forma en que con otros países latinoamericanos, por ejemplo, o con el propio Canadá, se coordinaran posiciones para tratar con Estados Unidos. Seguimos buscando afanosamente una relación especial con Estados Unidos, y es cierto que la imagen en México de Estados Unidos a partir de la llegada al poder de Barack Obama pues cambió radicalmente y es mucho mejor que lo que era durante la era Bush. Esto es lo que permite una encuesta como esta, que se ha levantado ya 4 veces. Ahora, Erika, el pedir un trato especial no nos habla ya in situ de un ego, así como el que tú decías, de que los mexicanos nos sentimos que somos el anillo al dedo para todos los demás países, y decir, no, pues a mí trátame especial, no me des, no quiero ser igual que todos. O sea, como que sí tenemos ese complejillo de ser bueno, o sea, de ser buenas personas, de ser, no sé, de caer muy bien, y por eso exigimos un trato diferente. O sea, no nos queremos poner a competir en igualdad de circunstancias, ¿no? Quizá. Sí, y que es una suerte de cosa de pues que queremos que nos reconozca el vecino del norte, que somos un interlocutor válido y el más importante en la región. Es decir, no pensamos nunca que a lo mejor coordinando posiciones en aquellos temas en los que tenemos intereses compartidos con otros países de América Latina o con el propio Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues que a lo mejor podríamos sacar más cosas. México y los mexicanos siguen opinando que no, que mejor tratamos de tú a tú y de manera directa. Y a veces yo creo que de eso nos nace la tremenda frustración de que Estados Unidos no nos hace caso, ¿no? Aquí en Coahuila, concretamente en Monclova, donde estamos transmitiendo, pareciera lejano la catástrofe japonesa, pero fíjate que ya han cerrado una parte de una empresa y otra va a parar su producción y va a hacer paros estratégicos. Entonces esto también nos habla de que hay un descuido en las autoridades de las repercusiones que se pudieran tener por estos hechos, ¿no? Como que no estamos midiendo lo que nos pudiera ocurrir en otras partes, máxime cuando tenemos un tratado de libre comercio con Japón del que casi nadie sabe una sola palabra. Así es, y son otra vez pues el descuido y que estamos sobreconcentrados en nuestra relación con Estados Unidos y probablemente sobrefrustrados de que no nos hacen el caso que querríamos. Lo que pasa es que si Estados Unidos para nosotros es nuestra la primera prioridad, bueno, pues nosotros para Estados Unidos no lo somos, y así es la vida. Claro. Estados Unidos tiene pues una agenda global en toda regla y nosotros pues seguimos clavados con que tenemos que ser los más importantes para ellos, y definitivamente no. Quizá en la búsqueda de diversidad o diversificación con los demás países con los que tenemos tratado, podría resurgir un poquito el interés de Estados Unidos, ¿no? Pero como nos ven de plano enamorados, en una relación de amor y odio con ellos, pues tampoco les ocupa mucho el hecho de que nosotros podamos hacer otra cosa, ¿no? Así es. Y luego salen dos más que son interesantes. Una que tiene que ver con el tema de la migración. Los mexicanos se inclinan a favor de una política migratoria integral y abierta en la que se protejan los derechos de los migrantes y se empiezan a eliminar las enormes diferencias que hay entre lo que se pide para los mexicanos que van hacia el exterior y el trato que se les da a quienes vienen al país. Y en ese sentido, pues aparentemente hay un avance y una concordancia con lo que está ocurriendo en este tema, en este país. Sin embargo, es una cosa muy curiosa, los mexicanos cuando se les pregunta si de continuar la integración latinoamericana
pudiéramos llegar a tener normas de libre tránsito de personas, ahí sí los mexicanos dicen que no. Es otra de las bipolaridades nuestras, ¿no? Definitivamente no, que libre tránsito no, y particularmente de los centroamericanos. Entonces otra vez, pues quiero una cosa para mis migrantes y quiero otra para los otros migrantes, que habla otra vez de estos enormes contrastes en las actitudes y pensamientos de los mexicanos en general. Finalmente, esta encuesta de México, las Américas y el Mundo 2010, lo que dice es, bueno, por primera vez en este levantamiento, el cuarto que se hace, se empieza a notar que hay menos diferencias de identidad entre el norte, el centro y el sur del país, lo cual pues quizás nos habla de que empezamos a estar un poco menos polarizados de lo que estábamos en otro momento, con un norte quizás un poco más progresista, más proestadounidense, y un sur mucho menos por las condiciones de desarrollo, y yo ya no sé si esto es una buena noticia o es una mala, porque no sé si es que estamos desarrollándonos todos, cosa que dudo, o si realmente hemos venido a la baja todos y por eso empezamos a cerrar las diferencias. Sin embargo, en la encuesta se mantienen las distancias de género, de edad, de educación, de ingreso, y lo mismo una brecha significativa entre lo que opinan los líderes y lo que opina la población en general. Los líderes mucho más pro-internacionales que la población en general, y eso, bueno, pues se comprende porque tienen mucho más contacto con el exterior. Sin embargo, hay que decir que hay una enorme fragmentación entre los líderes, dependiendo de su afiliación partidista y sectorial. Sobre todo en los temas que tienen que ver con cómo lo hace el gobierno, si lo hace bien, lo hace mal, si deberíamos abrirnos más o menos a la inversión extranjera y si deberíamos cooperar más o menos con Estados Unidos. Entonces, otra vez, en esta encuesta empezamos o sea, tenemos la manera de comprobar que nuestras élites, nuestros liderazgos, también están tremendamente divididos y por consiguiente es muy difícil que la población en general acompañe en la apertura y acompañe en un mejoramiento de nuestra posición en el exterior si el liderazgo está dividido. Podemos hablar, toda proporción guardada, de una grilla internacional, ¿no? En donde no hay un fin común, sino que se empiezan a globalizar los partidos, y el PP con el PAN y el PSOE con el PRD, y de esta forma pues no vemos demócratas y izquierda y republicanos y derecha, y de esta forma no vemos una alineación, ¿no? En cuanto a una agenda determinada. Así es, y mientras no haya un consenso entre los liderazgos y la élite nacional sobre qué tipo de política exterior queremos tener, pues está difícil tener una estrategia efectiva, a fin de cuentas, ¿no? Como en todas las otras áreas de la política pública. Si no llegamos a ponernos de acuerdo sobre una estrategia de desarrollo, pues será imposible lanzar la estrategia de desarrollo. Y es otra vez cuando nos damos cuenta lo costosa que es la fragmentación en este país, porque no parece que por el bien de los mexicanos en general, no hay manera de llegar a un acuerdo. Siempre estarán primero los intereses de los sectores, los intereses de los partidos, los intereses personales de los liderazgos de los partidos, y está en último lugar el interés general de los mexicanos. Entonces, esta fragmentación con respecto al exterior nos sale carísima, porque de nuevo, pues mientras no tengamos una estrategia, y sobre todo una estrategia de largo plazo, de largo aliento, pues no va a haber manera de hacer nada verdaderamente significativo. Quizá ese haya sido el triunfo o la causa del triunfo de Lula da Silva, y que haya salido con esos márgenes de popularidad enormes. El hecho de que, siendo de izquierda, tampoco se radicaliza y empieza a cuidar también los aspectos macroeconómicos y de mercado, y pues también socializa la gestión pública, ¿no? Entonces, podría ser esto de que podemos ver un ejemplo en Brasil de que se hace no se radicaliza en la ideología y se tiene un progreso. Desde luego, porque insisto, Lula lo que hace es también lanzar un plan de largo plazo, es decir, más allá de su permanencia en el poder, más allá de su partido, más allá de los intereses de las clases que representa su partido y más allá de sus propios intereses. Y eso es lo que permite que Brasil ahora, pues cuando menos,
tenga claro qué va a hacer de aquí a 25 años, cosa que nosotros pues no sabemos ni qué vamos a hacer de aquí al año que viene. Seguimos peleándonos con respecto a que, bueno, es más, no podemos decidir ni qué vamos a hacer de aquí a las elecciones en el Estado de México en 2011. Y mientras nosotros nos debatimos en esto y que si debemos hacerlo así, si debe ganar tal y que si debe, bueno, pues el mundo avanza. Y el mundo pues va ganando posiciones, otros actores que cuando menos tienen un poquito más claro a dónde quieren ir. Pues muy bien, Erika, muy interesante estos datos del CIDE. ¿Quisieras agregar una otra cosa? Sí, cómo no, que esta encuesta está disponible para todo mundo, incluida su base de datos para quienes quieran hacer estudios por su parte, nuevas interpretaciones, juegos con los números, lo que quieran hacer, y está todo disponible en el sitio web del CIDE, que es www.cide.edu. Entonces les invito a que lo consulten, que la revisen. Es una encuesta bastante larga, lo que comentamos aquí es apenas el resumen ejecutivo, y tienen muchos datos para echarle un ojo. Perfecto, pues muchas gracias, Erika, y estamos en contacto el otro martes. Fantástico, un placer, que estén muy bien. Igualmente, te saluda Frank Estrada. Gracias, adiós. Bye. Bye. Pues bien, llegamos a la parte final de esta primera fase de Redes al Aire. En un momento más estaremos conversando con una nueva invitada, quien ella trabaja en un organismo que se llama Fundar, y se encargan de pedir rendición de cuentas a los diversos organismos públicos. Ella se llama Aide Pérez. Y bueno, va a ser muy interesante lo que nos tiene que decir en materia de transparencia. En unos momentos más volvemos a... Bueno, y además ella pertenece a un colectivo de 12 instituciones y Fundar es una de ellas. Entonces, en unos momentos más vamos con Aide Pérez para conversar sobre una iniciativa de ley que se está estancando y que queremos promover que se dé esa ley. En unos momentos más continuamos. Estamos en vivo. En vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.